Padre, te damos gracias porque eres bueno y maravilloso. Gracias por la vida de cada uno de los que hoy estamos en este estudio. Te suplico, mi Señor, que permitas que sea de edificación para cada uno de nosotros, que podamos aplicar tu palabra, Dios, que podamos practicarla, no solamente escucharla, sino que cada estudio que estamos escuchando lo llevemos a la práctica, para que así haya en nosotros cambios significativos. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Te suplico, Señor, por esta familia, que tú seas obrando en sus vidas y cumpliendo tu propósito en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Bendice, Señor, esta familia, este hogar, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces nuestra base bíblica es Hebreos 12:15. ¿Cuál? Hebreos 12:15. Vamos a ver la segunda parte del tema de la moradora. Hebreos 12:15. En ese año. ¿Listos? ¿Alguien me lo busca? Que no tengo Biblia aquí. Habrá pasado en el programa. ¿Quieres Biblia? Qué barbaridad. Aquí hay otro. Hebreos 12:15. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Ok? Entonces hace 8 días veíamos en la primera parte de este tema, y hoy vamos a tratar de identificar cuáles son las raíces, ¿verdad?, de la amargura. Veíamos hace 8 días que este texto es importante porque está diciendo que una persona amargada, una persona con un problema emocional, corre un riesgo muy fuerte, que es el de dejar de alcanzar la gracia de Dios, ¿vale? Porque la amargura no solamente afecta a la persona, sino afecta a todos alrededor. No nos podemos desempeñar bien en nuestras labores, en nuestra vida, y pues tampoco en la iglesia y con Dios, ¿verdad? Entonces todos debemos de aprender a identificar la amargura en nuestras vidas, ¿ok? Y vamos a ver en esta noche qué nos indica que hay raíces de amargura en una persona, ¿ok? ¿Qué nos indica que hay raíces de amargura en una persona? Vamos a ver primero que algo que nos indica que una persona tiene raíz de amargura es la continua queja y murmuración contra las personas. ¿Ok? La continua queja y la murmuración contra las personas. También pudiera ser pues contra las circunstancias, ¿no?, de la vida, todo lo que se nos presenta. Vamos ahí a Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15, versículos del 22 al 25. ¿Listos? Y justo es el asunto de las aguas en Mara, ¿no? Dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por esto le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y le dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. ¿Ok? Si ustedes han leído el libro de Éxodo o todo el Pentateuco,
se habrán podido dar cuenta que el pueblo de Israel era muy quejumbroso. Tremendo. Es increíble cómo sucede en la vida de las personas y la realidad es que el libro de la historia de Israel nos enseña. Dios puede hacer tantas cosas con nosotros y para nosotros. Sí. Y nosotros en un momento olvidarlo tan rápido. ¿Qué milagros presenciaron estos hombres? Vieron las plagas, vieron el mar abierto. Cayó comida del cielo. Cayó comida del cielo. La nube, ¿verdad? La columna de fuego, la columna de nube, ¿verdad? O sea, vieron cada cosa. Dios les hablaba. Siempre murmuraban. Y Moisés estaba ahí resplandeciendo. Pero cada que tenían un problema, comenzaban a quejarse. Y no solo eso, sino que anhelaban regresar a la tierra de donde habían salido. Y el asunto es, ¿de dónde habían salido? De Egipto, de la esclavitud. Sí, pues queremos que todo sea perfecto, ¿no? Ya no regreso, o sea, ya no queremos ir a la iglesia. Ajá. No, porque, o sea, ¿para qué voy a eso? O sea, toda la culpa como que se le echamos a Dios. Inmediatamente culpamos a Dios de todas nuestras desgracias. Sí. Y es un mal tremendo que tenemos como seres humanos. Y lo vemos desde ese tiempo. ¿Cómo identificamos a una persona con raíz de amargura? Por la continua queja y murmuración. O sea, ¿conocen gente que siempre se esté quejando? Sí. De todo se queja, nada le parece. Yo no conozco una, conozco varias. Y todo el tiempo está murmurando y hablando de alguien y hablando de... Y en su momento llegamos a ser también nosotros. Claro, sí, también nosotros. Entonces, lo correcto es que si nosotros estamos sanos y nosotros podemos identificar a una persona, es tener mucho cuidado con esa persona, porque estamos aprendiendo que la raíz de amargura no solamente la tiene la persona, sino que por ella muchos son contaminados. A veces nosotros comenzamos también y pasamos a ser portadores de la amargura, no necesariamente porque nos hayan hecho algo, sino porque te hicieron algo a ti. Te hicieron algo a ti y a mí me afecta porque te estimo. Y entonces yo al rato odio a Gaby porque no le echa lunch a Fernando. ¿Verdad? Y al rato yo tengo broncas con Gerardo porque le hace bullying a Fernando. Les aguanta. Y fíjese cómo yo externo a la situación, nada más por el hecho de apreciarte, comienzo a tener problemas personales con los demás personas. Sí. Y eso sucedía con el pueblo, porque ustedes se podrán dar cuenta por ahí en el libro de en Deuteronomio y también en Josué, en Deuteronomio, en Números y en Josué, cuando ya están a punto de entrar a la tierra prometida, dice que mandan a espiar la tierra. ¿Se han leído esa parte? Y entonces mandan a 2 espías y ellos van y ven la tierra. ¿Y si era buena tierra? Sí. Era muy buena la tierra, oye. Dice que entre 2 cuates tuvieron que cargar un racimo de uvas. ¿Sí? Porque el fruto era, efectivamente, la tierra fluía leche y miel. Era una tierra muy buena. Pero, ¿cuál fue el informe que trajeron? ¿Cuántos espías fueron? 12. ¿Y qué vieron esos 12 espías? Pues se espantaron por los gigantes. Ahora, ¿saben por qué mandaron a 12 espías? ¿Por qué 12?
uno de cada tribu? Porque era uno de cada tribu, ¿verdad? Eran 12 tribus de Israel, entonces cada uno iba en representación de una tribu y cada quien, vamos a llamarlo así, que iba a informar a su tribu. Ahora, entre todos ellos, entre todas las tribus, ¿saben cuántas personas iban a pasar, más o menos? Se cree que era alrededor de 1.8 millones de personas las que iban a entrar a la tierra prometida. Mandan a 12 personas, escuchen. Y esas 12 ven la tierra, 10 de ellas, personas amargadas, personas con raíz de amargura, lo ven como que, no, o sea, sí está muy padre y todo, pero... Sí, no. Si en Egipto, no, ¿cómo nos no, traían ahora esto? No, o sea, hay gigantes, esos tragan a sus moradores. No, hay gigantes. Y nosotros parecemos langostas al lado de ellos. No. Pero era por lo que habían pasado. Porque Vamos a designar un capitán. Vamos y vámonos allá a Egipto. Allá estábamos mejor. Allá comíamos cebollitas, puerros y... No, allá estaba bien bonito. Melones. Qué bárbaro. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! 10 personas, dos de ellas dijeron, no, sí, o sea, pues sí hay gigantes, y sí, pero la tierra está buena, y Dios nos la prometió, y Él nos dio la victoria. Vamos a echarle, y Él ya nos dio, entremos y conquistemos, y se aventó un discurso. Caleb y Josué. Oseas es Josué, ¿no? Caleb y Oseas. Un discurso que te motiva. O sea, se aventaron un discurso de esos que te motivan. El asunto es que, ¿qué pudo más? La gente que quería motivar a lo bueno, o la gente amargada que estaba desanimando. La amargura. Los amargados. Ganaron. Ganaron los amargados. Bueno, perdieron. Porque sí la gente sí se desanimó. Y llegó a tal grado el asunto de que Ya los querían apedrear. Ya los querían apedrear, ya se iban a regresar. Y fue tanto la amargura que se contaminó, que se contagió, que fue a partir de ahí, o sea, ellos iban a entrar y conquistar. Y por ese evento, por ese suceso, estuvieron vagando en el desierto 40 años. ¿Por qué 40 años? Hasta que muriera la generación incrédula. Esto nos da un principio. Una generación incrédula, una generación amargada, se pierde en el desierto. Se pierden los problemas, se mueren en los problemas. Por eso es muy importante. Por eso es muy importante que nosotros identifiquemos si hay amargura en nosotros, si hay amargura en alguien cercano a nosotros, para poder erradicar esa situación y que no nos cueste la gracia de Dios. Porque ellos no pasaron. ¿Saben? De ese 1.8 millones de personas, ¿sabe quiénes pasaron? ¿Quiénes pasaron? Los de esa generación. De esa generación. Caleb y Josué. 2 personas. Pasaron ellos con la nueva generación, con los hijos de esa generación increíble. Ellos pudieron pasar. Entonces es un principio tremendo. Si tú no identificas la raíz de amargura y si tú no la atacas, te vas a morir en el desierto. Te tienes que dar cuenta. O sea, ustedes que se conocen, que hablan entre sí, oye, como que andas ya muy quejumbroso, ¿no, Fernando? Oye, aliviánate. ¿No? Oye, Gaby, no sientes, o sea, ¿por qué me hablas de él? Habla con él. ¿Por qué andas murmurando? Nada arreglamos si hablamos entre nosotros, ¿eh? No, y de hecho, es son una falta de respeto tremenda que se dan hablar muy de una seguido persona entre si no está parejas. presente. ¿Perdón? Son discusiones que se dan luego muy seguido entre parejas. Exacto. Y aquí, o sea, estamos hasta tomando el cafecito. No, es que y ya nos lo aventamos decimos. el chisme. Y estamos así, y es que lo hubieras visto la otra vez, ¿no? Y al final, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Sí, con eso intentamos.
Entonces, Calmar son, la crítica. son cositas ahí que tenemos que ponerles ahí un sentido de atención, cuidado. Es peligroso, porque una generación de ese tipo se muere en un problema. En un problema fuerte se muere. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a retroceder. Sí, porque su práctica es la queja. Es murmurar, es quejarse, es abandonar los retos, es abandonar a Dios, es abandonar la iglesia, es abandonar todo, echar para atrás todo. Entonces, aguas. ¿Cómo identificamos raíz de amargura? Porque hay una continua queja y murmuración hacia las personas o hacia las circunstancias. ¿Sí? Aguas con eso. ¿Ok? La que sigue. Todo el tiempo está enojada y todo el tiempo está maldiciendo. Aguas. Todo el tiempo está enojada y todo el tiempo está maldiciendo. ¿Ok? ¿Qué es maldecir? Decir maldición. ¿Eh? Decir maldición. Maldición es una palabra compuesta. Maldecir, o sea, El mal hablar, ¿no? hablar mal. El mal hablar. Hablar mal de una persona. ¿Ok? Efesios, capítulo 4. Efesios 4, 30 y 31. Ya lo tengo. Muy bien. De hecho, esto lo vimos hace 8 días. Efesios 4, 30 y 31. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo le hacemos para no contristar al Espíritu Santo? Seguimos leyendo. ¿Cómo? Quítense de vosotros Quitando toda de nosotros, amargura, exacto, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. y toda malicia, de esa manera. ¿Cómo identificamos a Vamos a una estar, pues, persona abuelos. con raíz de amargura? Es una persona que siempre está, Ven dice, allá con tus abuelos. quítese de vosotros toda amargura. Entonces, Todo el tiempo espérate, está entonces amargado. ve el celular. Y entendimos que amargado es estar enojado, pero también es tener una dile a tu abuelita que te crónica regale del una alma, bolita. una situación fuerte, una aflicción. Una persona que tuvo una aflicción, que tuvo un evento, no sé, vamos a decir una situación, perdió el trabajo. Y a partir de ahí, su situación emocional es totalmente... Pero ¿qué pasa, hermano, cuando dicen que no están amargados? Que la gente los debe de aceptar así. Pues es que es como la típica persona que le preguntamos, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Eran cine de O sea, tiburón? no necesariamente tienen que aceptarlo. En ocasiones ni siquiera lo saben, ni siquiera lo entienden. Porque ellos sienten que están bien. O sea, pues es que sí, es que así yo vivo. O sea, a mí siempre me va mal. Y así siempre me ha ido. O sea, es la vida que me tocó. Una persona que no se puede levantar de una situación emocional que le pasó. Un divorcio, lo dejó la esposa. Y ya desde ahí jamás volvió a ser el mismo. Y ya no creyó en el amor y desde ahí ya nunca. Es una persona que vive con una aflicción. Y tendrá sus mecanismos de defensa. ¿Por qué? Porque quedó lastimado, porque salió mal de esa relación. Una persona que fue abusada sexualmente, por ejemplo, y que tiene sus reservas contra los hombres y que incluso hasta por eso viene la desorientación sexual y por eso empiezan a cambiar de bando. Son personas que viven con heridas y entonces por ende viven con aflicción, y el asunto es que ellos van también educando a otros. ¿Y qué están haciendo? Están expandiendo la raíz de amargura y afectando a muchos. Entonces, una persona que todo el tiempo está airada o todo el tiempo está maldiciendo. Nadie es bueno en la vida. No, sí. Es que vieron a Gerardo que ya salió, que ya le echó ganas. Sí, no, pero si lo vieras. No. ¿Cómo es en verdad? ¿Cómo es en verdad? Tú porque lo ves los miércoles nomás. Pero pues no, lo vieras los martes.
De lunes. Todos conocemos a alguien así, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, conocen a alguna persona que yo creo que todos conocemos a esta persona, ¿no? Que dice, la típica persona que dice, es que no, yo ir a la iglesia para ser como tal persona, mejor me quedo aquí. ¿Han escuchado a alguien así? Sí, o siempre la crítica que dicen, ¿cómo me va a venir a enseñar él? Si... Ándale, ese es otro ejemplo. Yo siempre digo, pues es que no debes de ver a la persona, sino, pues si vas a obtener algo, pues obtén nada más de la palabra y ya quédate con lo bueno. O está bien, pero ve al bueno, ¿no? ¿Por qué siempre ven al malo? Sí. Pues para decir que no quieren estar como el malo. O sea, regresamos al ejemplo de los espías. 10 dijeron que no, 2 dijeron que sí, y la promesa era buena. ¿Ustedes a quién no hubieran creído? ¿Por qué no hubieran optado? Sí, vale, por el mismo, porque venían de esclavitud y en ver a los gigantes decían, pero nos van a esclavizar. de Guatemala para más de peor que el otro, de mi tamaño, como me traía. Exacto, pero entonces, ¿qué le pasó a Caleb y a Oseas? O sea, ¿ellos qué vieron? Tenían un espíritu diferente. ¿Y entonces qué necesitamos nosotros? Un espíritu diferente. Diferente. Por eso dice la palabra, o sea, la base de esto es, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cómo le hacemos para no contristarlo? Quitando de nosotros toda amargura, todo enojo. Oiga, o sea que no me puedo enojar. Sí, se puede enojar. ¿Jesús se enojó o no se enojó? Pero no pequéis. ¿Jesús se enojó o no se enojó? Sí, se enojó. Hasta agarró a latigazos las mesas porque cuando llegó a ellos, y ¿hasta cuándo? sí, Ustedes, ¿hasta en cuándo? otra a sus discípulos también les dijo cuando no pudieron liberar a un endemoniado, ¿hasta cuándo los he de soportar? También se enojaba. No, y se frustraba, ¿no? Y se frustraba. Se frustraba El enojo porque es no una entendía emocional nada muy de- común en nosotros. ¿No te lo había? El enojo es una emoción muy natural en nosotros. ¿Cuál es el asunto? Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Enójate, pero no hagas que el enojo te haga pecar. Es muy natural que te vayas a enojar. Oye, todos nos enojamos. Jesús se enojó, nosotros nos podemos enojar. El asunto es que el enojo no nos debe de conducir al pecado. Debe de haber por eso el fruto del Espíritu, que es el dominio propio. O sea, me enojo, pero me controlo, pero me calmo. Me enojo, pero bien calmada. ¿Y cómo le hacemos? Ahora, dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Ahora, debe de ser una condición no permanente. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que no se ponga el sol, o sea, que no pase el día, Y sigas que no con el inicie otro día malestar, ¿no? y tú sigas enojado. Sí. O sea, no se vale. O sea, ¿te enojaste hoy? Te enojo mi mochila. Ah, tu mochila. Fíjate. Está cansada. ¿Te enojaste hoy? Hoy lo arreglas. Y hoy te pones de buenas. Y mañana es otro día. Sí, pues cada día tiene sus afanes, ¿no? Decía, exacto, cada día tiene su propio afán, ¿verdad? Decía el salmista José, ya lo pasado, pasado, Los colombianos ya lo pasado pisado. ¿verdad? Pero en nosotros no funciona así. O sea, nosotros nos hacen enojar hoy y al día siguiente estamos y no le hablamos. Al día siguiente, años. Y años y no les hablamos y no. Que al día siguiente es poquito. Años. Y es lo peor, hay gente que sí, tiene rencores hasta familiares de generación en generación. Es algo tremendo. Por la tía de no sé quién. Sí, porque No, a veces hasta los hijos cargan con Ujú. los problemas de los padres, ¿no? Rencores Sí. transmitidos. Y le preguntas tú a la nieta, ¿no? ¿Y por qué no te llevas con...? Ah, porque a mi abuelita, ¿no? En el año de 1970. O sea, son situaciones tremendas. Entonces, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, y tiene un porqué. Dice, ni deis lugar al diablo. Si tú permites que el enojo se vaya acumulando y pasan días, tú sigues enojado y aparte, o sea, sigue como creciendo, lo que sucede es que das lugar al diablo. Y el diablo no te va a hacer que
reconcilies con esa persona, ¿verdad? No, Todo solo lo quiere contrario. desunión. Exacto. Divide Entonces, y vencerás. dice, Nació ahí. quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, ¿verdad? Gritería, ¿no? Toda la gritería es otro de los síntomas de la raíz de amargura. Una persona que todo el tiempo está gritando. Todo el tiempo está gritando. ¿Verdad? Sí, voces. Es que es otra traducción. ¿Cómo dice ahí? Voces. ¿Voces? Ah, bueno. Pues ahora que tienes que hablar, que no me voces. Ay, voceando, ¿eh? No estés voceando, por favor. Gritería. No lo Una dije persona que todo el tiempo está gritando, o sea, no te puede pedir nada bien. O sea, su tono siempre es golpeado. O sea, hasta para pedirte un vaso, no, un vaso de agua. Ay, no inventes, ¿no? O sea, y los vasos, ¡ahí! ¡ahí! Ay, no. Todo tengo que buscar. ¿Cómo que me calme? O cuando te piden el S del S, ¿no? El S del S. Que está en la Sí, sí. Ajá. No, y luego todo. El S que está en la ESA. Y cualquier cosita, cualquier error, por mínimo que sea, hasta de un niño que está en una etapa donde comete errores, no, pero la persona es intolerante. Perdón, es cuando tengo sueño cambio de palabras. Entonces, un niño, un bebé, que lo más común es que Se equivoquen. se equivoque, a lo mejor va a querer agarrar el teléfono, lo va a jalar y se va a caer, y es un niño. Pero la persona tiene raíz de amargura No va a ser verdad. y tiene gritería, y le mete el grito al niño ahí, cuando lo correcto que sería le lo levantas y en su momento que tú le dices, es que mira, este no se tira, y el niño escucha ¿no? Lo mismo que Tendrá su edad en la que va a aprender, ¿no? Ay, es no es posible, te hiciste de la pipí en la cama. Y, pues sí, todo eso pañal, o sea. Aguas con todas esas cosas, ¿ok? Porque son síntomas de que hay todavía situaciones en el alma. Gritería, maledicencia, ¿qué es esto? Dijimos hablar mal, ¿verdad? Estar hablando mal de la gente. Aguas, o sea, nunca hablemos de una persona si no está presente. Es de muy mala educación, ¿ok? No se pueden defender. Claro. No, y son culpables. O sea, Peor, ¿no? claro, lo peor. Y toda malicia. Hay cosas que nosotros hacemos con una intención. Hay malicia en nuestro corazón. ¿Se acuerda de la viña de Nabot? ¿Cuántos han leído esa historia? De la viña de Nabot, el rey Acab. ¿Tienen vosotros? Ok. Había un rey que se llamaba Acab y su esposa se llamaba Jezabel. Jezabel, esa mujer era, hombre, la amargura andando. Esta, de hecho, ustedes la van a ver después en el libro de Apocalipsis como un espíritu. Lo que dice, pues pasó a ser un espíritu Un que espíritu invade seductor las de personas. siervos que los llevaba a fornicar, que los llevaba a pecar contra Dios. Pues esta mujer casi era una controladora. Aguas con las mujeres controladoras, ¿sí? Cuando empiecen a querer controlar, que saben, sujétate, le dice. No hubiera venido hoy. Era una mujer controladora y el marido hacía todo lo que la mujer decía y ordenaba y mandaba, porque él pues no tenía el carácter para hacerlo. ese es otro espíritu. Y ese también es otro espíritu. Entonces, ahora, Acab sabía cuál era su carácter, su temperamento, y sabía cuál era el de Jezabel. Y entonces él en una ocasión vio una viña, la viña de Nabot, y le gustó esa viña y dijo, oye, véndeme tu viña. Y Nabot le dijo, oye, ¿cómo crees? Es la herencia de mis padres. O sea, yo no te podría vender la herencia de mis padres, o sea, no puedo. No, perdóname, pero no puedo. Y Acab dice que se va a su casa. Y fíjense lo que hizo Acab.
se acostó en su cama y se Como puso a todo un llorar. hombre. Y se puso a llorar, a hacer berrinche. ¿Por qué Se hizo volteó eso? y no quiso comer. Y no quiso comer. Rey, vamos a comer. No quiero. Y entonces llamó la atención de su esposa y su esposa le preguntó, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué no comes? ¿Por qué lloras? ¿Por qué llora? ¿Quién te molestó? Es que ese Nabot, yo quiero su viña y no me la quiere vender. ¿Cómo? ¿Qué no eres tú el rey? Pues lo que tú quieras lo puedes tener. Aguanta, espérame tantito, espérame. Y fue y contrató a unos hombres maliciosos para que atestiguaran mal en contra de Nabot. Y entonces lo mataran y la viña quedara libre. Matan a Nabot y entonces va y le dice, ahí está la viña, ve y tómala, ya es tuya. ¿Por qué hizo todo eso acá? Para que su esposa hiciera. Porque tenía una autoridad pasiva. Porque tenía esa malicia de hacer que otras personas actuaran. Y yo no sé si podemos identificar que nosotros de repente hay esa malicia. ¿No? Digo, un ejemplo. Y nos damos cuenta, por ejemplo, nosotros, hasta en los niños nos damos cuenta, ¿no? Cuando llega el papi y te dan un abrazo y un beso y te quiero mucho, y tú inmediatamente, ya, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Ahora qué te pasa? ¿No? ¿Ahora qué hiciste? ¿No? Hay cosas que hacemos con una intención para nosotros oculta, para Dios no es oculta. Porque dice que cuando Nabot iba ya bien feliz a la viña, Dios envió al profeta a decirle, eso que hiciste está mal. Y por eso vas a ser muerto y tú y tu mujer y los perros van a lamer su sangre. Y tal como dijo, así sucedió. Aguas con toda malicia. ¿Cómo quitamos de nosotros toda... Mande. ¿Cómo quitamos de nosotros toda amargura? Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Cómo la quitamos? Siendo benignos unos con otros. Hay que ser buenos. Hay que ser bondadosos unos con otros. ¿Cómo más? Misericordiosos. Perdonándonos. ¿Cómo le hacemos para ser misericordiosos? Perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdona a nosotros en Cristo. De esa manera combates la amargura. Te das cuenta en una persona y entonces le aconsejas, oye, noto que siempre que hablamos de este tema. O sea, te afecta, yo te noto afectada en esta situación. La aconsejas. No te vuelves la comadre chismosa. O sea, oye, noto que siempre que platicamos, siempre sacas el mismo tema. Y siempre lloras y siempre te enojas. Tienes un problema. Vamos a hablar. Hablas con él, le ayudas, lo ministras. ¿Vale? ¿Cómo que? ¿Cómo dice uno eso sin ofender? Tienes un problema con esto. Y si se enojan, Hay que hablar. Precisamente por eso, o sea, tú dice la Biblia, en tanto de vosotros dependa, estar en paz con las personas. Hay gente con la que no vas a poder hablar. Tú vas a hacer ese comentario y se va a molestar, No tiene y agua, ya no te va a abuela. hablar y esto. Pero cuando las cosas son de Dios y cuando tú también sabes cómo hablar a una persona, esa persona te lo va a tomar bien. O sea, ¿cómo le hacemos? Hay gente que, ¿sabes por qué lo habla tanto? Porque necesita desahogarse. Y una persona que necesita desahogarse necesita un abrazo, necesita un consejo. Entonces, no llegues y le digas, oye, estás mal. No, oye, te siento lastimado. Siento tu corazón roto. ¿Qué pasó? Inmediatamente diré, es que haz de cuenta que a mí me... Abriste la puerta completamente para que... Pero tú digas, oye, no, ¿qué te pasa? Deja de hablar mal, estás mal, eso es pecado. Estás contestando al Espíritu Santo. No, pues... Por eso yo ni voy. Puedo decir, Ni lo topo. sabía porque había Espíritu Santo. Ni lo topo, te va a decir, ¿no? Entonces hay que saber cómo hablarle a la gente también, ¿verdad?
Ok, entonces, ¿cómo lo identificamos? Todo el tiempo está airado y todo el tiempo está maldiciendo. Y por último, esta buena, dice, siempre recuerda con lujo de detalles los nombres, cosas, palabras y circunstancias que le fueron hechas o dichas cuando lo ofendieron. Otra vez, siempre recuerda con lujo de detalles nombres, cosas, palabras, circunstancias, fechas, todo. Siempre tiene todo aquí. No, es que yo me acuerdo, no. Tú quieres que lo perdone. Tú quieres que lo perdone. Pero yo me acuerdo ese jueves 4 de noviembre, 12:15 del día, con 37 segundos. No, o sea, qué bárbaro. O sea, ahora. Justo me fijé. Sí, exacto. Ajá. Porque yo vi, hay mucha gente. ¿Se han dado cuenta que mucha gente se lastima por ser muy observador? Ah, sí. Hay cosas que uno de verdad que ni se da cuenta. Yo, ¿sabe cuáles son? Mire, me voy a confesar aquí. Las personas que más me... las personas que más me ya había saludado. Es que está distraída. Sí, ya está distraída. Vivo distraída. Una de las personas en la iglesia que más me irrita son las personas que se enojan y dejan de ir a la iglesia porque alguien no los saluda. ¿Cómo me irrita eso a mí? De verdad. Tampoco hay de esos. Hay más de los que tú crees, ¿eh? O sea, hay personas que tú las ves y de verdad se están muriendo en la iglesia. Y tú los ves y están, y no pueden alabar, no pueden adorar, no levantan las manos, no. Están, y tú te das cuenta, te acercas, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? No, pastor, es que yo ya estoy hasta viendo de cambiarme de iglesia, porque no puede ser. O somos hermanos o no somos hermanos. Pues, ¿qué pasó, hermano? Tú te imaginas algo grave. Dices, no inventes, algo pasó, ¿no? Me encontré al hermano, ese que está muy predicando, me lo encontré en la micro y no me saludó. Y tú dices, ay, de verdad que yo al principio, ¿qué crees que yo los trataba bonito? Al principio, yo sí trataba de decirles algo bonito. Ya no, porque son muchos. Y a cada rato. Siempre son los mismos. Y por lo regular, ¿verdad? O sea, no inventen. Ubican, y es lo que les digo, hermana o hermano, bueno, no son las hermanas, ¿no? Ubican los tiempos que estamos viviendo. Estamos así corriendo. No, la mayoría estamos ciegos, no vemos. Y no, ¿cómo no me iba a ver? Si pasamos así. Yo todavía hasta lo hice así. ¿No? Y hay mucha gente que le, o sea, y es real, decía la hermana, pero es que, y si no sean, o sea, ellos no saben que tienen esa raíz de amargura. Y la gente. Sí, no, amargado él, que no me saludó. Pero yo estoy bien, o sea, yo vengo a la iglesia y trato de estar en paz, pero no puedo ver a esa persona así. ¿A qué viene a la iglesia? Tengo que andar bien, ¿no? ¿A qué viene a la iglesia? Entonces tú le dices, levanta tus manos. Te puedes postrar y se postran. Y no puede ser beneficiado, no puede ser bendecido. Le estorba, la raíz de amargura estorba. Sí. Y esto hablando una tontería, porque no me saludó. Ahora, ¿y si te ofendió? ¿Y si te vio y te la refrescó? Eso es peor que no te vea. Entonces, ¿cómo será el nivel de raíz de amargura? ¿Cómo será el nivel de raíz de amargura? Si por no verlo está bien amargado, ahora si sí te vio y te hizo una grosería. Míralo, todavía vino a la iglesia. Exacto. ¿A qué viene?
Y sí, o sea, no. Yo por eso ya no voy a la iglesia, porque ¿a poco a eso vamos? Sí, hay una persona que pues sí, porque no le puedo decir cristiano, o sea, es la realidad. Dice la palabra que llames hermano al que hace la voluntad del Padre. Eso dice la palabra, que llames hermano al que hace la voluntad del Padre. Y este hombre dice, es que yo no soporto la hipocresía de la iglesia. Ok, ¿no? Dice, a ver qué pasó. Yo entiendo que hay hipocresía en la iglesia. A ver, vamos a definir la hipocresía de la iglesia, ¿no? Es que no, y esta persona actualmente, o sea, visita la iglesia, yo creo que te gusta una vez cada 2 meses. Coincidimos, ¿no? Una vez cada 2 meses va. Y la vez que va, yo no, ese día no soy libre de saludar a nadie en la iglesia. Porque luego va y me acapara para decirme la misma queja de toda la vida. Y esta persona, hoy por hoy, fuma, toma, se droga, es mujeriego, o sea, y todo porque un hermano de la iglesia que asiste dice que él una vez lo vio que tenía un arma. Es que no, o sea, venimos a la iglesia, dice, pero pues es que ese tiene arma, ese luego fuma, ajá, ese, y los demás, no, o sea, espérate, o sea, es que, ¿cómo vienes a la iglesia así? Ajá, quítalo, o sea, haz de cuenta que no existe, estamos los demás, no, es que a mí o sea, es que eso a mí yo no lo tolero, y su gran argumento es que esa persona en específico, su bronca es con él, y incluso te le he dicho, oye, ¿y has hablado con él? No, que vaya. Si hablamos nos vamos a agarrar porque pues... buscando el problema. De repente hasta suena más a excusa, ¿no? Yo le he dicho, o sea, suena más a excusa que a argumento. Las niñas subieron. Y hay mucha gente que las ofensas las atesoran, las enmarca, les hacen un nicho y las veneran. Las ofensas. Y deberíamos de hacer eso con las cosas buenas que hace la gente por nosotros. Por las cosas buenas que hace Dios. Estas sí deberíamos de atesorarlas, de enmarcarlas, de hacerles el nicho y venerarlas. Pero lo que nosotros atesoramos y siempre nos acordamos con lujo de detalle es cómo, y me lo dijo, y yo vi así como hasta rogó aquí, le hice, me dijo. Y... Eso es una persona con raíz de amargura que estorba. Y el problema es que contamina a muchos. Uno de los ejemplos muy claros es el famosísimo rey Saúl, que tenía una bronca casada con David. ¿Por qué? Porque sabía que ya era el ungido, ¿no? Que le estaba robando su No, lugar. ni siquiera sabía que era el ungido todavía. Ahí no sabía. ¿Dónde nació el odio de Saúl hacia David? Cuando las canciones, ¿no? Porque alguien, o sea, ni siquiera David, o sea, las señoras, las mujeres entraron cantando, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y por eso, en lugar de agarrarle coraje a las señoras, le agarró un coraje ¿a quién? A David. Ya nomás le falta el reino. Y ya nomás denle el reino, ahora que él sea su rey, denle la corona, denle el palacio. Eso se lo digo. Y el obediente del pueblo. ¿A qué se dedicó Saúl de ahí en adelante? ¿Y a qué se dedicaron las personas que estaban a su alrededor? No, las personas que estaban alrededor de Saúl. Hacer lo mismo que hacía el rey. Los contaminó de tal manera que ellos terminaron haciendo lo mismo. Y aunque había momentos de lucidez de Saúl de decir, ok, pues sí, es que este cuate es bueno, el recordar con lujo de detalle, ¿no? A lo mejor él ya estaba tranquilo. ¿Ustedes se han preguntado cuál era el espíritu que lo atormentaba?
Porque dice que un día el espíritu de Jehová salió y un espíritu malo comenzó a atormentarlo. ¿Saben cuál creo yo que es ese espíritu? El canto de las mujeres. Porque había ocasiones en las que él ya estaba tranquilo. Siéntate, David, vamos a comer, tú. Ajá. Eres más justo. ¿Y saben por qué? Porque ¿qué tenía que hacer David para calmarlo? Tocar el arpa. Entonces esa es una herejía mía. Y entonces yo creo que hago cuenta que sentaba David ahí, ya estaba comiendo y de repente la cancioncita. Saúl mató a 6,000 y David a 10,000. Es mejor que tú. Y ahí lo tienes sentado. Mira, el que te va a quitar el trono, el que te va a quitar el reino. Míralo. Si te lo echas ahorita. Entonces, por eso de repente agarraba la lanza. Sí, siempre andaba con su lanza. ¿Y a qué grado de que hasta en una ocasión, no solamente a David, a quien también le lanzó le aventó su lanza? A su hijo Jonathan. A su hijo Jonathan. Porque era amigo de David. Porque era amigo de David. Le dijo, no, cuando le dijo hijo de la perversa y rebelde, le aventó una lanza también a su hijo. Y él entendió, dijo, no, mi jefe sí se va a quebrar a David. Y fue y le dijo, ¿sabes qué? No, sí, vamos, huye. Fue cuando hicieron el acuerdo de aventar las flechas. Está escondido, ¿no? Cuando está escondido. No, huye. Porque a qué grado. Ahora, también esa historia de Saúl con Jonathan nos enseña que sí se puede evitar la raíz de amargura. Jonathan no se contaminó con la amargura de Saúl. Nunca. Y eran familia, ¿eh? Sí. Y el otro era su amigo, solo dice que, o sea, como que lo admiró, ¿no? Después de que venció al gigante, como que de ahí Jonathan lo admiró mucho. Una cosa ese es un punto muy importante. Ajá. Porque hoy en día que hay tantas doctrinas, una de las doctrinas, ¿sí sabían ustedes que hoy en día hay iglesias cristianas LGTB? Sí. Ok. Entonces, hay iglesias que soportan su doctrina de que pueden ser homosexuales con la historia de David y Jonathan. El amor. Porque él era mejor que el amor de las mujeres. Sí, porque en su endecha de Jonathan dice, dijo, su amor me fue más dulce que el amor de las mujeres. Ajá, sí, y en cuando se despidieron ahí en las flechas, dice que lo besó y se despidieron. Entonces, esos textos los agarran como base. Por ejemplo, el otro es que Juan se recostaba en el pecho de Jesús. Esa es otra de sus bases. Tienen varias bases. Y de ahí las agarran para decir que, pues sí, que es bíblico. Que está bien. Pero no, o sea, tenemos que entender, las edades. Jonathan y David eran muy diferentes en edad. 2, lo que entendió Jonathan fue lo que nosotros entendimos y lo que no entendió Saúl. O sea, sí lo admiró, sí dijo, claro, chido, pero no se enamoró, sino reconoció. Porque siendo Saúl rey, ¿a quién seguía para ser rey? Jonathan. Temor de Dios es hacerte a un lado para hacer la voluntad de Dios. Y Jonathan ahí, cuando vio eso, entendió, yo no voy a ser el siguiente rey. El siguiente rey va a ser él. Y él estaba haciendo lo que estaba haciendo David. ¿David pudo haber matado a Saúl? Sí. Claro. Pero ¿cuál era el pensamiento de Saúl? Perdón, de David. No voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Cuál era el pensamiento de Jonathan? El mismo. No voy a hacer, yo voy a respaldar al siguiente ungido. La devoción de Jonathan era obediencia a Dios, no estaba enamorado de David. O sea, estos cuates ven cosas donde no las hay. Las cosas se ven, dice, y se entiende porque dice que el espiritual ve las cosas espiritualmente y el carnal las sabe discernir carnalmente. Entonces, Jonathan, ahora, pero ¿por qué dijo eso ¿por qué dijo eso David? Que el amor de las mujeres le fue más dulce que el amor de Jonathan le fue más dulce que el amor de las mujeres. Pues tienes que saber el contexto de David. ¿Cómo le fue con las mujeres?
hasta ese entonces, ¿ya había conocido a Betsabé? Perdona, ¿sí, a Betsabé? No, le había tocado Mical. Oye, que andar con el Paltiel, ¿no? Andar con este. Se había ido. O sea, con las mujeres. Luego le habían dado a uno y luego se le habían quitado, creo también al principio, ¿no? O sea, él hasta ahí no había experimentado un amor, una fidelidad como la experimentó con Jonathan. ¿Eso no te hace homosexual? Entonces, esa confusión en emociones, perdón, esa problemática en las emociones nos lleva a tener problemas en las emociones. Es un riesgo, la amargura es un riesgo tremendo, al grado de que dice que dejamos de alcanzar la gracia de Dios. Aguas con la amargura. Si ustedes notan que hay un problema que nomás no olvidan, y dice aquí alabanza, y no se va, no se va. Tienen que decirle, Señor, tengo un problema aquí, ayúdame. ¿Cómo? Ya vimos, siendo benigno, misericordioso, perdonando. ¿Eh? ¿Cómo erradicamos la raíz de amargura? Jeremías 15, 18 y 19. Jeremías 15, 18 y 19. Nosotros hemos sido llamados a ser luz en este mundo. Dice que tenemos que ser la luz y la sal de esta tierra. ¿Por qué la luz? Porque es un pueblo que vive en tinieblas, ¿no? Porque estamos en un mundo que vive en tinieblas. Entonces, de hecho, ¿qué es la oscuridad? La ausencia de luz. ¿Por qué el mundo está así? ¿Por qué el mundo está así de apagado, Gaby? Porque hay ausencia de luz. ¿Quién es la luz? Nosotros somos la luz. Entonces, ¿qué está faltando? Que le subamos el brillo. Que le subamos el brillo aquí a la vida, ¿no? Y dice también que somos la sal de la tierra. ¿Por qué la sal? Que la sal evita que se pudra la carne. La sal es un elemento, un ingrediente que hace que evita la putrefacción de los alimentos. O le da sabor. ¿Cómo enaltece? ¿Se dice la palabra? Enaltece. Eleva el sabor de las sí, ese es el trabajo de la sal. De la sal. Aumentar el sabor. Ajá, aumentar el sabor. Yo no sabía, por ejemplo, hay una hermana que hizo unos flanes bien ricos y me dijo que su secreto era ponerle sal. ¿Cuándo? ¿Flanes? ¿Flan? Sí, se les echa un poquito ¿Flan? de sal. Y dijo, es que yo le pongo un poquito de sal para que el sabor... Ay, haga Están riquísimos esos flanes. Oh, no, bueno. Yo, ¿qué le pone, hermana? Sal, hermana. ¡Ah! Ya no quiero. Pero les echa un poquito. Sí, porque no se percibe, o sea, no es Sí, eso es lo que hace la sal. Por eso nosotros tenemos que darle sabor a este mundo. No hacernos a este mundo. Jeremías 15, 18 y 19 dice: porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada, ¿no admito curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Esa es la clave. No hay situación tan más lamentable que Dios no pueda sanar. Él lo puede todo. Hay ocasiones que nosotros creemos, no, pero es que si le contara, paz, o sea, no. Y tú le comentas un caso que conoces. No, sí, no, pero es que a mí esto. O sea, y hay gente que se siente así, que nadie la entiende, que nadie le puede ayudar. Que nadie ha sufrido como él.
Pero dice la palabra que hay remedio. Dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Si decides un nuevo camino, yo te restauro. Y delante de mí estarás. O sea, que tú puedas, delante de mí estarás, que puedas sentir su presencia, porque la raíz de amargura no te deja sentirlo. Estás más ocupado en el odio, en el rencor, en la amargura, que no. Dice, pero si tú te conviertes, yo te voy a restaurar y vas a sentir mi presencia. ¿Cómo tienes que hacerlo? Dice, y si entre sacares lo precioso de lo vil, hay situaciones que nosotros vamos a vivir que nos van a marcar, pero hay que entresacar lo precioso de lo vil. Hay situaciones que al principio nos dañan, nos duelen, nos lastiman, terrible, pero después encontramos algo bueno en ello, una enseñanza, algo práctico en ello. ¿Han escuchado esa famosa frase que dice que todo sucede por algo? ¿Sí? Es real, pero es bien difícil de encontrar. Porque nosotros estamos acostumbrados a me la haces, me la pagas. Yo, por ejemplo, siempre platico esta historia en este texto, siempre lo mismo. Yo cuando era niño, mi papá antes, hoy ha cambiado mucho mi papá. Mi papá antes era muy machista, fuerte, muy era de ser muy golpeada, vamos a llamarlo así. Y entonces él, cuando yo iba en el kinder, mi mamá le estaba enseñando a mi hermano las tablas. Y a mi hermano nomás no le entraban. Y el que las aprendiera yo. Pues yo me desesperaba ya cuando le preguntaban y no contestaba, y yo me desesperaba y le contestaba. Entonces mi papá se le metió, mi papá era así muy, siempre fue muy, nosotros por ejemplo cuando él llegaba a la casa nosotros nos escondíamos. Porque él tenía una costumbre, no sé por qué. O sea, él es así, o sea, tú le querías dar un abrazo y no, los hombres no nos abrazamos. Tú le querías dar un beso y no, eso hacen los jotitos y así, o sea, él era así muy ¿no? Y tú, hola papá, ¿cuál? Hola, chóquelas. Y tú, pues tú eres un niño, o sea, como los hombres, ¡pum! Te daba el manos y te sangoloteaba la mano y tú, pues oye, decías, tiene que aprender a hacerse fregón, ¿no? En sus palabras, ¿no? Con groserías, tiene que aprender a hacerse. ¿Sí? Y él cuando llegaba de trabajar, nosotros nos escondíamos, nos hacíamos los dormidos. Porque él llegaba, ya llegué, su manera de demostrarnos cariño era golpeándonos. Para decirnos que nos amaba, el día que esta mujer le dijo que la amaba, digo, no le podía pegar, ¿no? Pero un día que ya por fin, porque no fue de su agrado al principio, ¿no? Porque por unas cosas que hizo mi esposita. Hay ciertas cositas. Y en una ocasión que ya por fin dijo, esta negra maldita, no sé qué, la respeto. Hija de no, eso fue un te amo. Mi esposa, que ya lo conocía, dijo, mira, me quiere. Otra persona se hubiera ofendido, ¿no? Pero no había raíz de amargura. No había raíz de amargura. Tenía otro espíritu, ¿verdad? Otra, no, deja al marido. Quédate con tu padre que me... No, ¿verdad? Me ofendió y tú no hiciste nada. Entonces, mi papá llegaba, por ejemplo, y nosotros nos hacíamos los dormidos. Nos hacíamos los dormidos, nos acostábamos, teníamos una litera, mis hermanos abajo, nosotros arriba. Y nos hacíamos los dormidos. Y él llegaba y se sentaba ahí. ¡Ya llegué! ¡Cariño! ¡Pum! Nos daba puñetazos aquí, así. ¡Cariño! ¡Cariño! Y tú así como que dormido, así como que, ¡ay, estoy bien dormido! No, ¿qué onda con mi papá? Y en una de esas se le metió en la cabeza que yo era muy inteligente. Lulú, ven Lulú. Mi mamá era casi una sirvienta en la casa en ese tiempo. Lulú, tráeme al niño. Ese niño es muy inteligente, se va a hacer licenciado. Tráemelo. Y
y me dice, te doy, le decía a mi mamá, Lulú, te doy 5 minutos para que, 5 minutos, para que le enseñes la tabla del 2 al niño. En 5 minutos me lo trae. Le ves a mi mamá. A ver, hijo, repite conmigo. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por... Es más, ya ni tú nomás di 2, 4, 6. 5 minutos. Lulú, tráeme al niño. Y ahí va el niño. ¿Cómo crees que llegaba yo delante de él? Oye. O sea, y agarraba, tenía una toalla enorme. No sé si estaba enorme o ya la veía enorme. Pero tenía una toalla así. Y agarraba y se la empezaba a enredar aquí así. Se hacía un puñote aquí así. Y empezaba. 2 por 1. ¿Tú crees que le iba a contestar? Y mi mamá. No, pues tú estás así, o sea, esperando el guamazo, o sea, 2 por 1. 2 por 2. 6. Nomás veo las estrellitas y todo. Y obviamente empezabas a llorar. Pues eres un niño de kinder. No llores. ¿Quieres llorar? ¡Hombre! ¿Quieres llorar? ¡No! Oye, pues no quería llorar. Entonces imagínate, así fue el asunto conmigo. Y entonces, otros 10 minutos, Lulú. Y yo ya ni escuchaba a mi mamá lo que me decía. Entonces, llegó el momento en el que mi mamá dijo, cuando mi papá se iba a trabajar, dijo, a ver, hijo, ven, vamos a aprendernos las tablas, porque al rato va a llegar el kinder. Y dijo, va a ser más fácil que te enseñe del 9 para abajo. Primero la del 9, luego la del 8, luego. Porque después ya se van repitiendo. Entonces, así, primero me aprendí la del 9 y la del 8. O sea, yo cuando entré a la primaria, yo ya leía, yo ya recortaba, yo ya sabía multiplicar, y ya era otra cosa. Luego llegó mi papá, a ver, las tablas. Pregúntale la del 9. ¡Ah! Del 9. No. Entonces, imagínense, o sea, crecer con una situación así. Yo cuando escuché un tema de salud emocional, yo me di cuenta que sí traía yo mis broncas con mi papá. Cuando yo lo di, de hecho, dando yo el tema de salud emocional, me di cuenta que yo tenía esa herida ahí clavada. Y pero dice este texto es una bendición para mí, porque dice que tenemos que entresacar lo precioso de lo vil. Antes yo recordaba esto y lloraba. Y hoy lo recuerdo y lo comparto. Amo a mi papá, lo honro, lo quiero y le agradezco cómo fue conmigo. Hoy mi papá ha cambiado bastante y hoy me dice, no, hijo, yo no platiques esas cosas, a mí me duelen. Dice, no, y llora. Y mi papá, para que llorara, y últimamente dice, yo ya me he hecho bien jotito, hijo, yo ya lloro, dice. Y entre sacar lo precioso de lo vil. ¿Estuvo feo la infancia? Sí, estuvo feo. Yo conozco a mucha gente que por esto o menos odian a sus papás hoy en día y no los pueden ver, no los toleran y les faltan al respeto y no los honran. Yo decidí sanar, amar y honrar a mi papá y entresacar lo precioso de lo vil. Me ayudó. Cuando yo llegué a primero, el maestro no me quería recibir en primero, me quería brincar a segundo porque yo, es que ya sabe. Mi mamá dijo, no, déjenlo en primero. Yo quiero que él vaya su ritmo normal. Pues normalmente toda la primaria, toda la secundaria, pues yo era el chalán de los maestros. Yo, por ejemplo, en primero, pues ya terminé, maestra. Ayúdale a este. Ya terminamos, maestra. Ayúdale al otro. Ya terminamos, maestra. Y así. En secundaria, primero de secundaria, yo me la pasé exento todo el año.
Todo el año me la pasé exento. Y no entraba a las clases, dice. Porque me mandaban a mí, me hacían trampa los maestros que me tenían que enseñar ética. me hacían pasar como que era yo alumno de tercero de secundaria. Y me mandaban a concursar a nivel, ¿cómo se llama? A nivel zona y a nivel, ¿cómo se llama? A nivel local y a nivel estatal. Me mandaban, entonces ya yo iba y representaba la escuela y tú estás exento, tú ya pasaste con 10, tú pasaste con 10. ¿Quién detonó todo eso? Su papá. La toalla. No, la toalla. ¿Fueron las formas? ¿Eran la manera? No. ¿Pero en qué me enfrasco? ¿En que no era la manera o en que me ayudó? Hoy en día, yo soy ingeniero topógrafo. ¿Y mi fuerte cuáles crees que son? Las matemáticas. Si les enseñan una libreta de campo, una libreta de... Yo para hacer un plano, primero escribo, hagan de cuenta esto, pero en puros números. No hay ninguna letra, puros números. Y con todos esos números, hago un plano. ¿Quién detonó todo eso? ¿Qué hice? Fue muy feo, fue muy vil. ¿Qué hice? Entresaqué lo precioso de lo vil. Y vivo sano. Y yo conozco gente que no, y deberías de odiarlo, me dicen. Y deberías de odiarlo, y deberías de... A como pudo, a como Dios le dio a entender, Él me educó, me sacó adelante, con las posibilidades que Él tuvo, me dio los estudios, y se lo agradezco, y lo amo. Y hoy por hoy, yo le digo a mi papá, bueno, él se va porque a él le gusta gastar dinero, ¿no? Pero yo le digo, no trabajes, tú me mantuviste, tú me pagaste la renta todo el tiempo, hoy yo estoy para pagarte tu rentita. Yo le pago su rentita a mi papá. Pero a él le gusta el dinero y se va a trabajar para traer dinero. Y vivo sano. Es mejor, ¿verdad? Y la ventaja que si nosotros entresacamos lo precioso de lo vil, dice, y si entresacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. O sea, serás un mensajero. Hoy yo puedo enseñar. ¿Por qué? Porque estoy sano. Y una persona que venga y me hable mal de su papá y me diga, es que no me dio domingo, por eso odio al viejo. Me hubieran faltado los domingos. Puedo aconsejarlo, puedo ayudarlo. Las broncas que nosotros vivimos, las vivimos para que nosotros podamos ayudar a alguien más en esas situaciones. Cuando hay una persona inválida, una persona que no tiene su pie y está sufriendo y está llorando, y yo le digo, yo sé cómo te sientes. ¿Yo le puedo decir eso? No. Yo no sé cómo se siente, ni me imagino. Una persona que perdió un hijo, ahí sí le puedo decir, yo sé lo que sientes. Una persona que perdió un hermano, ahí sí le puedo decir, yo sé cómo te sientes. Eso nos ha hecho tener experiencia para poder ser como su boca, ser mensajeros, ser voceros. Oye, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó todo esto? Ahora ya sé, me está pasando para ser como la boca de Dios, para ser vocero, para ayudar a gente que pase estas situaciones. Después yo tuvimos un asunto muy fuerte, recién llegando a Cristo, que estuvimos al borde del divorcio. Eso nos ayudó y hoy en día se nos da mucho ayudar a matrimonios. Pero porque hemos decidido entresacar lo precioso de lo vil. La otra es que nos odiáramos y nos hubiéramos dejado. La otra es que yo viviera odiando a mi papá. No sería quien soy hoy en día. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿cómo erradicamos? Extrayendo algo bueno de las cosas malas que han sucedido. No todo es tan malo. Vean el lado bueno a la vida. La vida es bella, la vida es buena. Ayúdenle a encontrarle el lado bonito. Como dicen, expulguen, ¿sí? Expulguen entre las cosas y quédense con lo bueno y lo demás. Que se vaya por allá. ¿Ok?
Entonces, ese es el segundo tema de la amargura. ¿Dudas? No. Usted duda que no se desvíe. Bueno, dudas, ya sé que van a preguntar de otra cosa.